Muchas bendiciones para todos. Estamos aquí nuevamente impartiéndote una palabra para la familia, la segunda parte del consejo de Dios para la familia. Esta es la segunda parte del consejo de Dios para la familia. ¿Qué es lo que Dios ha establecido para la familia a través de la Escritura? Porque todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo escrito que el Señor dejó plasmado en las Escrituras. En la Escritura se encuentran todas las leyes, todos los estatutos que rigen la conducta humana, que rigen la conducta del hombre, que rigen la conducta de la familia, que rigen la conducta de los hijos, del deber de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los esposos hacia las esposas y viceversa. Todo esto lo rige las Escrituras. Si quieres saber cuál es el consejo de Dios para tu familia, qué es lo que debes hacer, todo está escrito, todo el Señor lo dejó plasmado en las Escrituras. Ahí está todo lo que el hombre quiere saber y qué es las decisiones que debe tomar. Todas están por escrito en la Biblia. Lo que pasa hoy en día que ha llevado a muchas familias, muchos matrimonios a decisiones inadecuadas, a decisiones erradas, a grandes errores, a grandes desgracias dentro de la familia, es porque el hombre ha querido obviar el testimonio de Dios, ha querido obviar el consejo de Dios que ya está escrito y está plasmado y predestinado desde tiempos antiguos. El hombre ha querido salir de esto, y aún el hombre, estoy hablando de acuerdo a la iglesia, lo que es la iglesia. Muchas personas dentro de la iglesia comienzan a orarle al Señor por el esposo, comienzan a orarle al Señor por una esposa. Los novios comienzan a orar y está dentro de los parámetros de Dios que pidamos dirección a Dios. Pero a veces comenzamos a orar saliendo de lo que ya está escrito. Dice, el Señor me dio tal esposa y esa esposa que el Señor me dio es buena, es trabajadora, es amable. Las mujeres dicen, Dios me dio un esposo, el hombre es trabajador, el hombre es amable, el hombre no toma, el hombre no tiene malos vicios, es una gran persona, es trabajador, él ama a mis hijos. Pero todo eso son características excelentes de aplaudir, son características y son buenas y van dentro de las condiciones que una pareja puede requerir. Pero a veces esa oración está plasmada dentro de algo, de un contexto que la Escritura dice que debemos seguir, pero resulta que hay otras agravantes en las Escrituras, que tal vez ese hombre fue el esposo de otra mujer, tal vez ese hombre es el esposo que no te conviene, aunque tenga cualidades y características de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios para la familia? La gente puede decir, lo que pasa es que estamos en la ley, lo que pasa es que estamos en la gracia. Y Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es cierto, Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplir la ley. No solamente vino a cumplir la ley, sino que también vino a reformar la ley. Si aún la ley con mandamientos y preceptos y principios que tenía de reglas, de rituales, eran castigados severamente. Decía que cualquier animal que se acercara al monte Sinaí era apedreado, era pasado con dardos. Cualquier mujer que fuera sorprendida en el acto mismo del adulterio era ordenada que fuera apedreada. Si esa ley rociada y establecida, ese pacto con sangre de animales, que solamente cubrían el pecado, que no lo borraban, era severa, era fuerte, era castigable rígidamente. Ahora, ¿cuánto más crees que Dios hará a aquellos que violan el reglamento de Dios, que está constituido bajo mejor sangre, bajo la sangre del Cordero Inmolado, bajo la sangre del unigénito de Dios? Entonces Cristo no solamente vino a abogar la ley, no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, pero también vino a reformarla y a colocarla de una manera de que el hombre respete toda la palabra. Él dijo allá en Lucas 5:27, oíste que fue dicho que no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Entonces el adulterio no simplemente tiene que ver con la actitud sexual o con la relación sexual ilícita, sino también con mirar a una mujer para codiciarla. Y sigue diciendo, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que vayas
sin un miembro al cielo que con los miembros completos vayas al infierno. Y entonces todo esto es severo, todo esto trae mandamientos. Dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor dice todos estos mandamientos. Entonces dice, ¿por qué? Por salvo de fornicación solamente, por causa de adulterio se le puede dar carta de divorcio. Pero antes de eso también viene la reconciliación y viene lo que es el perdón. Ahora vamos al libro donde vamos a comenzar la segunda parte de esta palabra, que es en el libro de Mateo 19. En el libro de Mateo 19, al principio te dije que el consejo de Dios está escrito. Está escrito en la escritura, está todo plasmado, todo lo que vas a buscar está plasmado. Entonces en Mateo 19 vinieron los fariseos, Mateo 19 capítulo 3, tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Miren la respuesta sabia de Jesús. Y dijo, ¿no habéis leído que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? La respuesta de Jesús es tajante. La respuesta de Jesús se va a Génesis y se va al principio. Ustedes no han leído, ustedes me quieren preguntar algo que está ya escrito, ustedes quieren que yo les diga otra forma de llevar las cosas sabiendo que ya las cosas están escritas. Y él sigue diciendo en versículo 5, por esto el hombre dejará a madre y a padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él sigue yéndose al principio, él se va a Génesis 1.27 y se va a Génesis 2.24. Él sigue diciendo, ustedes están preguntando, ustedes quieren saber algo que ya está escrito desde el principio. El consejo de Dios fue escrito desde el principio. Lo que yo establecí en el principio, lo que mi padre estableció en el principio, es que el hombre dejará a su mujer y se unirá, y ya no serán dos carnes, sino que serán una sola carne. Y el 6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe del hombre. La respuesta de Dios para los fariseos, la respuesta de Dios para los doctores de la ley, que querían interrogarle acerca del matrimonio, Cristo inmediatamente se va a lo que ya está escrito. Y le dice, ustedes no han leído, ustedes no conocen las escrituras, ustedes no se fueron al principio de lo que ya se está establecido. Dice que ya no serán más dos. Cuando la persona se une con su esposa, con su esposo, la mujer, ya no serán más. Dice, ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Por eso es que cuando la mujer o el hombre comete adulterio, aunque lo haga muy escondido, que nadie se dé cuenta, cuando llega la esposa a la casa se da cuenta, no porque tenga un sexto sentido, sino porque el hombre fue y pecó con el cuerpo que le pertenece a la mujer, porque cuando se unen, se funden en una sola carne. Y si la mujer adultera escondido del esposo, el esposo se va a dar cuenta porque usó también su cuerpo. Y cuando el hombre adultera escondido de la esposa, apenas llega a la casa, la esposa dice, aquí me huele a mal. No es por el sexto sentido que tenga, por el chisme que le llegaron, sino simplemente porque el hombre usó el cuerpo de la mujer para pecar, porque son una sola carne, están fundidos en una sola carne. Pero entonces sigue diciendo, y los discípulos, los fariseos quisieron preguntarle y seguir indagando, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Y Jesús sigue respondiendo a la interrogante de Mateo 19, le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta a vuestra mujer, mas en el principio no fue así. El Señor sigue diciendo, por la dureza de corazón del pueblo. Moisés estaba en un desierto con 600,000 personas. Algunos tenían un problema, otros tenían índole, otros diferentes problemas. Y Moisés en esa presión llega un momento donde que le den carta de divorcio a las mujeres que cometen adulterio. Pero el Señor sigue diciendo, eso fue por la dureza de corazón, pero no fue lo que yo hice en el principio. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa
con la repudiada adúltera. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo, no por cualquier cosa se pueden divorciar. Yo aborrezco el divorcio. No por cualquier circunstancia se puede divorciar. Siempre habrá problemas en el matrimonio. Siempre habrá dificultades en el matrimonio. Pero no por cualquier tontería se pueden divorciar. Hay una sola causa que lo indica, que es el adulterio. Entonces no, yo me voy a divorciar con mi esposa porque ya se engordó. Yo me voy a divorciar con mi esposo porque se puso panzón. Yo me voy a divorciar con mi esposa porque la suegra se mete mucho. Yo me voy a divorciar con la esposa porque ella ronca mucho de noche. Yo me voy a divorciar con mi esposa porque ya no nos llevamos bien, no nos comprendemos. Eso no es causa. Esos son problemas que todo matrimonio, que toda pareja puede tener, y para eso está el diálogo, para eso está la comunicación, para eso está el diálogo y la dirección a Dios a través de la palabra. ¿Y por qué dice que el que se repudia o el que se divorcia de la esposa por cualquier causa hace que ella adultere? ¿Por qué adultera? ¿Por qué comete adulterio? Pero si ella no ha adulterado con nadie, sino que se separaron por una causa que no fue el adulterio. ¿Por qué? Sencillamente porque se divorció por una causa que no fue la establecida. Si usted se divorció con su esposa porque pelearon, porque no se la llevaron bien, por otro índole que no fue adulterio, ¿cuándo ella comete adulterio? Cuando ella se vuelva a casar. Cuando ella se vuelva a casar, ella comete adulterio, porque se le dio carta de divorcio por una causa que no lo establecía la Biblia. Esas causas que tenían podían ser reparadas a través de la oración, a través del perdón, a través de la reconciliación. Y cuando se le da carta de divorcio, entonces ella va y se vuelve a casar teniendo al esposo ya vivo todavía y comienza a cometer adulterio. Por eso que para entender el matrimonio tenemos que entender lo que es pacto. Si no entendemos lo que es pacto, nunca vamos a entender lo que es el matrimonio. Porque Gálatas 3:15 dice que un pacto, hablando en términos humanos, aún sea de hombre, ya no se puede invalidar y nadie le añade ni nadie le quita. Entonces cuando nos casamos es un pacto. En la tierra se le llama aquí, para derechos legales, se le llama contrato jurídico. Pero es un pacto y el pacto no se puede romper. Y en la otra parte vamos a estar hablando acerca de lo que Pablo dice acerca de este asunto. Lo que Pablo establece acerca de este asunto. Y dice que solamente la muerte de uno de los dos puede romper ese pacto. Pero los fariseos quisieron preguntándoles a Jesús esto. Y entonces le dijeron, los discípulos aparte le dijeron, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Los discípulos dicen, bueno, si yo no le puedo dar carta de divorcio por cualquier cosa, entonces no conviene casarme, mejor me quedo soltero. Ahora Jesús no se detiene, Jesús le sigue respondiendo y le dice, yo no voy a seguir contradiciendo con ustedes, yo no voy a seguir altercando porque lo escrito está desde el principio, pero algo sí les digo, el que pueda aceptar esto que lo acepte, si no es el que sea capaz de aceptar esto. Y le dice la referencia de 3 eunucos. Y le dice, hay eunucos que nacieron desde el vientre de su madre eunucos. Hay eunucos que fueron hechos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron por causa del reino de los cielos. Y dice, el que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús de Nazaret? Él está diciendo que para mí la parte más importante es la relación de Dios a través del alma, a través del espíritu. Hay hombres que nacieron sin potencia sexual, desde nacimiento, sin deseo de tener una mujer y han vivido una vida feliz. Hay otros que se hicieron porque los hombres en esos tiempos, los reyes, buscaban hombres para que atendieran y cuidaran el cuidado de su casa, el cuidado de los asuntos de su casa, y castraban al hombre. Le hacían la vasectomía para que el hombre no tuviera potencia sexual ni pueda caer en pecado con su esposa. Pero dice Jesús que hay unos que se hicieron eunucos por causa del reino. Hay algunos para no tener el apetito sexual, para dedicarse simplemente a la obra, para dedicarse al Señor de todo corazón. Se hicieron así. Ahora este estudio es bastante largo y como son minutos cortos quiero dejarlo hasta aquí. Y en la tercera parte seguir explicándote acerca de este asunto. Número 1, que entiendas lo que es pacto.
Si entiendes tú lo que es pacto, tú vas a amar a tu esposa, tú vas a amar a tus hijos, tú vas a amar a tu familia. Si entiendes lo que es pacto, tú vas a saber lo que es el plano de Dios y cuál es el consejo de Dios para la humanidad y para el hombre. Muchas bendiciones.